día después del debate, la mesa de posdebate, análisis de contraste. Gracias, muchas gracias. La senadora Kenia López Rabadán del equipo de Xóchitl Gálvez. Senadora, muchas gracias. Kenia, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, felicidades por tu intervención. Sin lugar a dudas, un tema importante, la forma del debate, que habremos de abordarla en unos minutos más. Sí, el formato tan polémico. Muchas gracias, Kenia. Juan Zavala Gutiérrez, secretario general de Movimiento Ciudadano del equipo de Jorge Álvarez Maínez. Juan, gracias, ¿cómo estás? Gracias a ti, muy bien, muy contento. Muy buenas tardes. Gabriela Cuevas, Gaby Cuevas, el equipo de Claudia Sheinbaum, ¿cómo estás, Gaby? Bien, muy contenta, gracias por la invitación, Gracias, Manuel. al contrario. ¿Qué les pareció, Gaby, el formato? ¿Qué les pareció las formas, la moderación? Ahora le entramos, digamos, a lo que pasó, las propuestas, las ideas, los contrastes, los ataques. ¿Qué te pareció el debate de ayer? A mí el solo hecho de que tengamos debates me gusta muchísimo. Estoy convencida de que necesitamos más información, conocer mejor a las candidatas y al candidato. En la medida en que podamos tener esos ejercicios de información y de contraste, tenemos más elementos para decidir rumbo al 2 de junio. Entonces, de saque, yo creo que los debates son fantásticos. Segundo, respecto al formato, a mí me gustaría que tuvieran las candidatas y el candidato más oportunidad de entrarle a la sustancia de las propuestas. Es decir, si bien ahora los ejercicios de comunicación requieren dinamismo, requieren que las cosas sean más rápidas, también cuando hablamos de política pública se requiere entender los qués y los cómos. En ese sentido, tal vez, digamos, es una opinión muy personal, a mí me gustaría escuchar más sobre la sustancia. Y entrándole a la parte de los formatos, tal vez lo que sí cambiaría es la formulación de las preguntas, Manuel. Creo que muchas de estas preguntas traían juicios de valor implícitos, que eso pues más bien queda a las posturas de los distintos partidos y coaliciones de expresarlas, no... entiendo que ustedes más bien leían, ¿no? Pero creo que no es un ejercicio que deba venir de la autoridad electoral ni tampoco de quienes están llevando a cabo el ejercicio de redacción, sino, insisto, dar la oportunidad para decir cuál es el diagnóstico que cada quien presente, que es válido, cuáles son las propuestas, el qué y el cómo. Y en ese sentido, pues yo vi a Claudia muy sólida, muy clara, no se enganchó en dramas que tuviera otra candidata. Por el contrario, ella entendió este ejercicio como una posibilidad, primero, de mantener la enorme ventaja con la que llegamos a este primer debate. Claudia evidentemente no va a generar ningún tipo de conflicto porque llega contenta, llega con la confianza de la gente. Y segundo, llega también con la preparación y la solidez académica que tiene y la experiencia de gobierno que la hacen una perfecta mancuerna. Las preguntas, nada más para, digamos, estar en el mismo canal, 30 preguntas elegimos Denise Merker y yo, 30 preguntas que llegaron del público a través de redes sociales, de las 24,000 que recibió el INE, se hizo una primera selección de 108, se entregaron 30 para los segmentos en donde ustedes vieron que había las fichas A, B y C y las preguntas generales. En la bolsa de tiempo es donde nosotros formulamos ya cuestionamientos, digamos, independientes, tratamos un poco de contextualizar y ahí sí ya cada quien contestaba lo que quería contestar o no contestaba si no quería contestar. La respuesta es respuesta y la no respuesta creo que también es respuesta. Kenia, ¿cómo lo viste, Kenia López? Bueno, primero que nada decirte, estamos muy contentos en la oficina de Xóchitl Gálvez, en la casa de campaña. Xóchitl Gálvez es una mujer de Estado y lo demostró el día de ayer. Para México y para Xóchitl Gálvez hay 3 prioridades en este país: la seguridad, la salud y la educación. Es claro que la señora Corcholata tiene pues una frialdad impresionante, ¿no? Esta forma en la que se conduce, se ve claramente, se lo dijo Xóchitl Gálvez, no tienes corazón. O sea, le dijo claramente un año antes de la tragedia del colegio Repsamen, tú tenías la información de que el colegio estaba mal. Tenías que haberlo clausurado. Es responsable Claudia Sheinbaum de la muerte de 19 niños y 7 adultos en ese colegio. Y cuando le dijo eso, la señora Sheinbaum no volteó, no la vio, no le dolió en el corazón, no se vio en sus ojos que de verdad le preocupara ser la responsable de una tragedia de ese nivel. Pues por supuesto que Claudia es una mujer fría y sin corazón, no solamente porque se lo diga Xóchitl Gálvez en un debate, sino porque ahí se vio. Es impresionante cómo después de decirle en frente de millones de mexicanos, pero en frente de ella, Claudia Sheinbaum le dio tratamiento para piojos a pacientes con COVID. Pues, ¿de dónde es? ¿Científica de qué?
¿Doctora de qué? La Ciudad de México es una de las ciudades en el mundo que peor manejó la pandemia. Y ante una referencia de ese tamaño, porque estamos hablando de cientos de miles de muertes en el COVID, ante una referencia a esto, no vimos en esas pantallas gigantes o en la pantalla que cada quien lo vio en su casa, en la televisión de su casa, no vimos a Claudia que le doliera el dolor de los mexicanos. No vimos a Claudia que se le apachurrara un poco el corazón pensando, sí, lo hice mal, porque de manera ideológica obedecía a López Obrador y al irresponsable de Gatell. Por eso es que este debate a mí me parece extraordinario, porque demuestra a una mujer que lamentablemente, pues si se le cae el interurbano, si se le cae el Repsamen, si se le cae el metro, se le va a caer el país en el hipotético caso que algún día en el 30, en el 36 o cuando sea, pudiera administrar México. No va a ganar por algo muy elemental. Claudia Sheinbaum representa a este gobierno corrupto y mortal. Entonces fue un buen debate, dices. Sin lugar a dudas. Del otro lado, Xóchitl Gálvez, simpática, natural, sonriendo, preocupada cuando habría que preocuparse y demostrando que en México, por supuesto, sí puede haber un mejor futuro. Bueno, que es lo que suele suceder. Al otro día todas se declaran ganadores, ganadoras. Juan Zavala, ¿cómo viste a Jorge Maynes, a Jorge Álvarez Maynes? Yo muy bien, Manuel. Y el debate, ¿cómo yo lo viste? Realmente sí salí muy contento. Creo que ayer quedó claro que no hay solo dos visiones del país, que no solamente hay dos proyectos, y quedó evidenciada la enorme necesidad que tenemos de que haya un tercer proyecto, que creo que fue el que expuso Jorge Maynes. Creo que fue el candidato que con más aplomo contestó las preguntas que hacían ustedes como moderadores, que ahora en el postdebate pues no ha salido a acusar que qué difícil formato, que no se vale. Yo creo que independientemente de que tendremos que platicar con el INE en las próximas semanas antes del segundo debate presidencial, que ya es Tú estuviste en la comisión yo estuve en la comisión de debate, sí. Efectivamente, sí hubo planteamientos para modificar el formato, pero se alegó que esos ya se habían aprobado por el Consejo General. Yo creo que a partir de ayer pues podría haber la propuesta de que se revise esa propuesta de formatos. Pero bueno, más allá de eso, es el único que no se ha quejado de ese formato. Creo que cuando uno le echa la culpa solamente al formato, pues habla de una absoluta incapacidad para sobreponerse pues a las dificultades ante ambientes adversos. Y creo en ese sentido que Jorge Maynes fue el que se envolvió con más soltura, el que mostró que él, a diferencia de las dos candidatas de la vieja política, no tiene una historia personal vinculada con la corrupción. Evidenció las campañas absolutamente inconstitucionales e ilegales que empezaron las dos candidatas muchos meses antes de que la Constitución permitiera iniciar las campañas, y por supuesto la absoluta incongruencia de que, por ejemplo, en sus gastos de campaña pues han reportado menos que Jorge Maynes, cuando todo el país está lleno de la basura electoral que promueven tanto Morena como el PRIAN. Y creo que mostró precisamente que estas dos visiones de país son dos visiones que solamente prometen más pasado. Un pasado del que hablaba Xóchitl Gálvez como si la gente se sintiera en Dinamarca hace 6 años. Y por otro lado, Claudia Sheinbaum, que pues hablaba como de que no hubiera nada que cambiar en este país, que todo va bien, que tenemos una educación pública de primer nivel, que tenemos una inmejorable salud pública, y creo que por eso es tan importante una opción que las evidencia y una opción que está generando emoción de que efectivamente no solo es entre dos, que hay tres, y creo que en ese sentido por mucho Jorge Maynes se llevó el debate. Entonces ganaron los tres. Bueno, los escucho y ganaron las tres. Gaby, a ver, ataques, propuestas, ¿qué es lo que queda del debate de ayer? Yo creo que en términos generales, si vemos no algo tan fresco como lo de ayer, pero los debates históricamente quedan mucho las anécdotas. Pero para mí algo muy importante de ayer es cómo entendemos y cómo se comporta cada una de las candidatas y candidatos. Por una parte, Xóchitl Gálvez demostró una increíble incapacidad. En primer lugar, no se acordaba ni quién fue el jefe de gobierno en ese entonces del Distrito Federal cuando ella gobernó, Miguel Hidalgo. Luego confundió actas de nacimiento con actas de defunción. Puso la bandera al revés. Decía que había que ir a platicar con los muertos. Es una persona que de entrada es obvio que ni se preparó
y que tiene un profundo desdén por la capacitación, por la capacidad, por tener los datos, por informarse. En segundo, demostró también un profundo amor por el pasado. Regresar a los vales de medicinas que prometía Enrique Peña Nieto, a un seguro popular que le cobraba a la gente entre 2,500 y 11,000 pesos y que además no cubría todas las enfermedades. Una también tremenda incapacidad al afirmar, por ejemplo, que un medicamento como la ivermectina, que era para piojos, por favor hay que invitarla a que lea un poquito, aunque sea poquito. Ya no digamos que se prepare muy bien para el debate, pero un poco de lectura le daría mucho más dignidad. ¿Y era para COVID la ivermectina? La ivermectina tiene distintos estudios, Manuel. Quien la descubrió, el doctor Satoshi Shimura, tuvo el Premio Nobel de Medicina en el 2015 y justamente hace un mes publicó un estudio donde en el 64% de los estudios controlados que él analiza, sí tuvo efectos positivos el uso de ivermectina para pacientes con COVID leve. ¿En el cuánto? En el 64. Con mucho gusto te lo mando. Es un premio Nobel. No creo que sea algo despreciable para la señora ingeniera Xóchitl. Ahora bien, si nos vamos también a rascarle un poquito a la capacidad de Xóchitl para mentir, es impresionante. No solo en este rollo fantasioso y donde inventa cosas y donde se demuestra incapaz. A Xóchitl ayer se habló de salud. No le importa la salud. Xóchitl prometió en Miguel Hidalgo en el 2015 construir una clínica de segundo nivel en la Miguel Hidalgo que nunca construyó, Manuel. No le importa tampoco la educación, aunque ayer decía que le importaba muchísimo porque ni siquiera presentó una sola iniciativa, como lo evidenció Movimiento Ciudadano, si no mal recuerdo, en materia de educación en el Senado. Es alguien a quien no le importa ni la gente, que su palabra evidentemente no vale. Ahí está el caso también, vuelvo a Miguel Hidalgo, pues es la experiencia de gobierno que tiene Xóchitl. ¿Tú fuiste jefa delegacional en Yo fui Miguel jefa Hidalgo delegacional también? años antes, pero además vivo aquí, conozco lo que se hace. Ella prometió en mayo del 2015, Manuel, construir el faro del saber Nextitla y tampoco llegó. Es decir, es alguien que promete con una ligereza y luego se dedica a ver cómo reparte culpas. Igual que lo hizo ayer. Es una persona que no asume el pasado que carga con el PRI y con el PAN, que dice, a mí no me importan los partidos, pero trabajó para Fox, fue candidata y fue jefa de delegación Miguel Hidalgo por el PAN, fue candidata por el PAN y por el PRD en Hidalgo, volvió a ser candidata en muchas otras ocasiones. Pues para ser alguien que dice que no se identifica con los partidos, pues su trayectoria dice precisamente todo lo contrario. A ver, Kenia López. Bueno, pues sin lugar a dudas, México reconoció la inteligencia, la capacidad, la humanidad de Xóchitl Gálvez. Y ahí están las encuestas. Yo traje aquí para el auditorio algunas de las que se están manejando en redes sociales. A ver. Por supuesto, bueno, podrían ustedes discutir, les podrían gustar o no, pero cuando las encuestas les acomodan, les encantan. Y cuando no, yo lo que me río es con quién la hacen, con alguien que está en el cuarto de campaña. Aquí traigo varias, cielo. No, más no está en el campo. Nada más, por favor, no me celíes, me parece espantoso. Xóchitl Gálvez ganó el debate según Massive. En la encuesta que hizo López Dóriga, Xóchitl Gálvez ganó el debate. En la encuesta que hizo este señor impresentable que subió el video queriendo lastimar a Xóchitl Gálvez, también en la de Cayo de Hacha, Xóchitl Gálvez está ganando el debate. A uno de aquí de casa, les pedí aquí en mi equipo que pudieran traer un compañero de aquí de casa, Luis Cárdenas. También Xóchitl Gálvez ganó el debate. ¿Qué es lo que quiero decirles? ¿Cuál fue la metodología en esta? Quiero decir metodología usada. Quiero decir que sin lugar a dudas, México sabe que ya no puede continuar este gobierno corrupto de la señora Sheinbaum. Ayer en su cara le dijeron, tú tienes a un cuate, Luis Francisco de ella, tienes un cuate que le has dado 66 mil millones de pesos. Imagínate cuántos hospitales o escuelas, patrullas, tecnologías se pudo haber comprado con 66 mil millones de pesos. A ese cuate un día le das contratos y a otro día lo metes de empleado del gobierno. Un día le vuelves a dar contratos y otro día lo haces subsecretario. Es impresionante lo corruptos que son en Morena. Bueno, enfrente de su rostro le dijeron a la señora Sheinbaum, se lo dijo Xóchitl Gálvez de frente, su familia, la familia de Sheinbaum está involucrada
en los Panama Papers. Están denunciados por ser empresas diseñadas para lavar dinero. ¿Sabes qué contestó Sheinbaum? Nada. A ver, si te están acusando, Juan, de que tu familia, que por cierto, respeto un montón y quiero a tu papá, imagínate que están diciendo que tu familia o la tuya, Gaby, están involucrados en lavado de dinero y están enlistados en los Panama Papers. ¿No te da 20 segundos de un debate para decir la verdad? Si es que fuera falso. ¿Sabes qué dijo? Nada, porque claramente la señora Sheinbaum es altamente corrupta. Es corrupta con sus empleados, es corrupta con los mexicanos, es corrupta, apoya a los corruptos y enarbola la corrupción de Morena y de López Obrador. No va a ser presidenta de México por algo muy elemental. México sabe que se necesita una presidenta honesta, trabajadora, echada para adelante. Esa es Xóchitl Gálvez. Y si les preocupa muchísimo el emblema de este país, pues así lo tienen, Gaby. Tienen de cabeza a este país con 180,000 quien lo presentó fue tu candidata, Kenia. Ella la que lo tiene así. Dijiste que estás muy preocupada. Es porque así tiene Morena al país de cabeza. 180,000 asesinatos, ¿de veras no les duele? ¿No se sienten mal con la cantidad de gente que tiene que vivir todos los días sin los privilegios que ustedes tienen, pero sí con un montón de preocupaciones? La verdad es que el debate claramente demostró que hay dos tipos de mujeres. Una mujer humana, sensible, inteligente, y otra que es fría. A ver, déjame nada más que le conteste si quiere Gaby Cuevas, y ahora vamos con Juan Zavala por alusión, porque dices no le sensibiliza nada y hablas de estos casos de corrupción. Gaby. Híjole, es que sí son muchos temas, entonces me voy rápido. Primero, es una burla que presentes estas encuestas, Kenia. Cualquiera que entienda. Y vuelvo al tema de la capacidad. No, Kenia, estoy hablando de ti. Estoy hablando de ti. Estoy hablando de ti. Si no te atacaría en tu persona. Estoy hablando de ti. Se trata de las encuestas. Kenia, permíteme hablar. Yo sé que no te gusta el respeto. Estoy hablando. Respeta, te exhorto amablemente a que respetes. Esto no se trata de ti ni de mí. Otra vez. Se trata de Gaby, igual dejamos a Kenia en su monólogo y luego ya hacemos una mesa de adelantos. Gabriela Cuevas. Primer punto. Kenia, hay una diferencia muy básica cuando hablamos de encuestas y cuando estamos hablando de publicaciones en internet como las que estás presentando. Por eso Xóchitl llega tan mal preparada a los debates, porque ni siquiera estudian. Una encuesta tiene un muestreo aleatorio, no una autoselección. Cuando alguien contesta en Twitter, ahora X, se llama autoselección. Eso es el primer requisito para no llamarle encuesta. Ahora, si nos vamos al tema de Massive Caller y demás, pues mejor hay que transparentar quién está en el cuarto de guerra de quién, ¿no? Segundo tema. A mí la verdad es que me parece de risa loca que Xóchitl quiera irse en un debate por marcar una diferencia entre decir es la persona fría y yo soy doña calidez. Claudia Sheinbaum sí es una persona seria. Es una persona que se toma las cosas en serio. Es la primera mujer que fue aceptada en el doctorado en Ingeniería Energética en Berkeley. Sí es una persona seria. Sí, Xóchitl le encanta pues, decidir, esa es su máxima decisión, si pega el chicle abajo de la mesa o en la silla. O si no sabe distinguir entre un acta de nacimiento y un acta de defunción. Sí hay diferencias. Por eso es importante el debate. Porque Claudia Sheinbaum aprovechó, en lugar de engancharse en ataques de una señora que pues ni se puede defender sola. A ver, alguien que cree que esta es la forma en la que podemos entender a México. ¿A quién está de acá? Acá está. Este es Xóchitl. Así lo tiene. Es la mujer que no sabe ni siquiera sostener una bandera correctamente. Ese es Xóchitl. Es la mujer que ayer no sabía siquiera mencionar quién fue el jefe de gobierno los 2 años y medio que estuvo al frente de Miguel Hidalgo. Es la mujer que tampoco pudo explicar cómo le traspasó su departamento, que ella prometía que iba a donar al Colegio Salesiano, cómo acabó en manos de una de tus colegas, Kenia. Ese es el problema real. No se trata aquí de ver si alguien es sensible o insensible. Sí, insisto,
Claudia es una mujer seria, es una mujer preparada, es una persona que se toma las cosas de forma muy profesional. Para andar con informalidades y con estas faltas de seriedad y con faltas de capacitación, pues me parece que Xóchitl ahí no solo despreció un ejercicio democrático, sino que también mostró lo muy poco que le importa y respeta el intelecto de los mexicanos y mexicanas. Juan Zavala. Sí, Manuel, yo creo que justamente este diálogo que ahorita estamos escuchando también pone de manifiesto por qué era tan necesario que hubiera una tercera opción justo en esa mesa. Porque, ¿repartió parejo? Porque, sí, sin duda repartió parejo. O se cargó más para un lado, para el otro. El propio reconteo que hace hoy, por ejemplo, el periódico Reforma lo pone de manera muy clara. En sus ataques, por supuesto, que fue con las dos, porque a las dos hay que exhibirlos. Porque a las dos hay que exhibirles que no es cierto que cada una de lo que promete la otra es una cosa que todos los mexicanos desean, regresar al pasado de Peña y de Duarte. Cuando hablan de la ivermectina que efectivamente dio la doctora Sheinbaum y los medicamentos para piojos, pues se les olvida que van aliados con el partido, con el PRI, que le daba agua a niños con cáncer. Con ellos están aliados. Por eso Jorge Maínez le exhibió a Xóchitl cuando le dijo, cuando tú quieres hablar de tu trayectoria personal, pues ahí en tu partido está Lito. Ahí en tu coalición está Paco Cienfuegos, que no han respondido por las acusaciones de corrupción. Y a Claudia Sheinbaum le dijo, no han contestado, por ejemplo, por haberle dado contratos de decenas de millones de pesos a quien hoy es el candidato de Morena en el estado de Jalisco. Entonces, me parece que por eso era tan importante, porque se tiene que evidenciar que estas dos opciones no pueden ser las únicas que tenga el país, y por eso se tienen que evidenciar las dos, porque las dos han tenido su oportunidad de servirle al país y las dos opciones le han fallado, y por eso se requiere de una tercera opción. Y por otro lado, en el tema de las propuestas, me parece también que el único que contestó puntualmente cuando ustedes le hacían preguntas, le hacían cuestionamientos, tú le preguntaste a Jorge Maínez, ¿tú cómo financiarías este sistema de salud y de cuidados que proponía? Y habló en específico, cosa que ninguno de ellos hizo, de un impuesto al tabaco. Me parece que en ese sentido no hubo propuestas de fondo, no hubo propuestas de cómo, lo que decía Gaby, de los cómo van a financiar todo aquello que están proponiendo. Y me parece que en ese sentido mostró mucho más versatilidad, profundidad en los diagnósticos y también en las soluciones. Ahorita lo estamos viendo. Kenia dice que Xóchitl ganó el debate porque Claudia la vio feo, ¿no? Y ahorita acá que perdió Xóchitl porque agarró la bandera al revés, pues bueno, nosotros estamos convencidos que ganamos el debate porque vimos en Jorge Maínez el presidente que creo que el país necesita, uno que no está estancado en el pasado, tampoco en este presente, sino que está viendo el futuro. Kenia. Sin lugar a dudas tienen al país de cabeza. Morena tiene al país de cabeza. López Obrador tiene al país de cabeza. Su corcholata tiene al país de cabeza y tuvo a la Ciudad de México de cabeza. Ayer, al debate, acompañaron a Xóchitl Gálvez 4 personas que me parece son un referente de lo que tiene que hacer la próxima presidenta en este país. Acompañó a Xóchitl Gálvez la mamá de un niño con cáncer. Acompañó al debate a Xóchitl Gálvez, una víctima de la línea 12. Acompañó a Xóchitl Gálvez, la mamá de un niño del colegio Repsamen. Acompañó a la próxima presidenta de México, una madre buscadora. Es ahí en donde se tiene que trabajar. No es con los paleros y con estos cuates de Morena, que por cierto se ve que están hinchados en dinero y que no quieren soltar el poder y la lana. Es claro que hoy la próxima presidenta de México, Xóchitl Gálvez, está preocupada porque este país necesita ser otro. En la primera fila, Manuel, del auditorio del INE, estaban estas 4 personas que nos obligan a pensar que la administración pública debe servir para ayudar al prójimo, para ayudar a las personas. Se necesita mucho corazón, mucha inteligencia. Se necesita ser una buena persona, un buen ser humano para poder cambiar este país. Hoy, la cantidad de mentiras que dice López Obrador, la cantidad de mentiras que dice su corcholata, que no parpadea, que no voltea, que no siente. Es necesario que se detengan. Yo estoy convencida que Xóchitl Gálvez será una gran presidenta de este país, porque en México se necesita ya una mujer que trabaje por la seguridad
la salud y el bienestar de todos los mexicanos. Esa es Xóchitl Gálvez. Ahora voy contigo, Gaby, nada más para equilibrar las participaciones. Juan, te tocaría otra vez para que nos vayamos parejos. Sí, digo, otra vez. No vayan a acusar bolsa de tiempo. Bolsa de tiempo. Yendo un poco, creo que al tema de las propuestas, por ejemplo, a mí me pareció muy curioso que en el caso del tema de género, de mujeres y las poblaciones vulnerables, Jorge fue el único candidato que habló a fondo del tema y que habló, por ejemplo, de las cargas desproporcionadas que tienen las mujeres, particularmente en este país, en el tema de los cuidados de los niños. Habló de haber impulsado con una iniciativa las licencias de paternidad, que es justamente una iniciativa que no solamente beneficia a los hombres que van a poder pasar más tiempo con sus hijos, sino que también les libera una carga a las mujeres de este país. Fue el único que hizo una señal para la comunidad sordomuda, que era uno de los temas también del debate muy importante, y en ese sentido creo que habló de los temas fundamentales del país, mientras las otras se dedicaban o a no contestar cuando tú y Denise les hicieron preguntas muy concretas de si querían contestar un punto, o se dedicaron a hablar de su corrupción, porque efectivamente Claudia Sheinbaum no contestó a las acusaciones de corrupción que se hicieron sobre su gestión en la Ciudad de México, en su campaña presidencial, pero Xóchitl Gálvez tampoco contestó cuando se le habló, porque está muy padre hablar de transparencia, pero cuando reciben contratos por adjudicación directa. Entonces, otra vez me parece que ellas se centraron en ese debate, en esas acusaciones, y de parte de Jorge, aunque efectivamente hubo un ejercicio de poner a la luz de todo el mundo ayer, a la luz de los mexicanos y de los mexicanos, cuál es la trayectoria de cada quien, porque no nada más es llegar y decir yo propongo, yo voy a hacer. Por eso Jorge le decía a Xóchitl, en el gobierno que ella defiende de Vicente Fox, pues estuvo el escándalo de la enciclomedia, que fue uno de los mayores escándalos de corrupción en la década pasada. Me parece que en esos casos era muy importante evidenciar cuál es la trayectoria personal de cada quien, qué ha propuesto cada quien. Por eso mostró que en materia de educación Xóchitl Gálvez ha propuesto 0 iniciativas exactamente. Y por ejemplo, en materia el tema del género y de las mujeres, pues que él fue el primero en proponer tipificar el feminicidio en el estado de Zacatecas cuando fue diputado local. Entonces me parece que también hablar de las trayectorias de cada una de las candidaturas pues es fundamental para terminar de hacer el análisis, y creo que eso fue lo que quedó de manifiesto, una historia de congruencia frente a 2 historias de corrupción y de improvisación. A ver, Gaby, para irle dando un cierre, empezamos contigo. Gaby, el debate nos permitió ver principalmente 2 visiones, 2 modelos para construir el país. El modelo de la transformación con Claudia Sheinbaum y el modelo del pasado y de volver a la corrupción de Xóchitl Gálvez. Y en este sentido son contrastes muy importantes que aterrizamos en las propuestas. Primero, del lado de Claudia Sheinbaum hablamos de cobertura universal de salud, que se caracteriza por universalidad y por gratuidad. Hoy ya plasmado en la Constitución, la 4T sí llevó la cobertura universal de salud y los programas sociales a la Constitución de nuestro país. Del otro lado, Xóchitl quiere volver a los vales de medicinas de Peña Nieto. Quiere regresar al Seguro Popular, donde la gente tenía que pagar entre 2,500 y 11,000 pesos. Y eso para cubrirle algunas de las enfermedades. Aquí hablamos con Claudia Sheinbaum de una educación de calidad, donde privilegiamos a la primera infancia. No con este rollo de estancias y a ver cómo se encargaba la vecina, sino con verdadera educación para las primeras infancias, porque son los años del mayor aprendizaje. Hablamos también del derecho que tienen nuestros jóvenes de llegar a una preparatoria, de poder acceder a una universidad, como ella lo logró hacer en la Ciudad de México. Del otro lado, tenemos el modelo educativo centralista que olvida a los maestros y que pretende diseñarlo de la mano de las necesidades únicamente del mercado. Del lado de Claudia Sheinbaum tenemos, ya decía yo, la constitucionalidad, la protección a los programas sociales que llegan a la ley y llegan también a las familias. Del otro lado tenemos una Xóchitl que en el primer presupuesto que mandó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando ella llegó a Miguel Hidalgo, es decir, la primera propuesta que mandó en 2005, redujo de 70 a 40 millones de pesos los programas sociales para los habitantes de Miguel Hidalgo, que tiene a un asesor diciendo que las pensiones siempre no son para todos, o que ella califica como asistencialistas y tal vez temporales los programas sociales, pero otro día dice que los va a firmar con sangre. Tenemos, sí, insisto, diferencias muy profundas en temas de energía, de política exterior, de combate a la corrupción. La gente hoy tiene más elementos para tomar una decisión. El 2 de junio, México va a elegir a su primera mujer presidenta de la República, y es en sí
ya es una noticia maravillosa. Pero tenemos a una mujer, a Claudia Sheinbaum, una mujer preparada académicamente, activista, investigadora, con experiencia como gobernante a nivel muy local, pero también en la Ciudad de México, y donde los resultados se ven. Ahí está la percepción de la gente y lo pueden ver en las encuestas hasta del INEGI en términos de seguridad, en términos de combate a la corrupción, en términos, como lo comentaba ya ayer, de simplificación administrativa. O nos vamos al modelo de Xóchitl del PRIAN, que aunque no quiere ella cargar con ese pasado, Manuel, el PRIAN gobernó este país de 1929 hasta el año 2018. ¿Cómo les parece que ese PRIAN tenía el país después de tantas décadas? Gracias, Gaby. Muchas gracias, Gabriela Cuevas. Kenia López. Bueno, sin lugar a dudas, me parece que el INE tendrá que hacer muchas cosas para mejorar en el segundo debate, ¿no? Tú, Manuel, lo viviste, lo sufriste, y sin lugar a dudas creo que el INE tendrá que encontrar un formato que permita que cuando a la señora Corcholata le digan corrupta, pues tenga de dos: o aceptar que es una corrupta y que su familia está metida en Panama Papers y están metidos en temas verdaderamente ilegales, o defenderse y dar su argumentación. Lo que no puede suceder en un debate es que no haya una respuesta, porque entonces deja al auditorio, deja a México pues en estado de indefensión, sin saber si efectivamente la familia de López Obrador son bien corruptos, que ya hemos escuchado un montón de audios en donde los sobrinos, los socios, estas cosas que están haciendo multimillonarios, pues, están pidiendo pues favores, están haciendo uso de su poder, están dando moches, todo esto que le encanta a Morena y que ya sabemos todos los días que sucede. Si la pregunta a la señora Corcholata es qué va a hacer con ellos, si los va a enjuiciar o no, y la señora Corcholata no responde, pues México sí se merece una respuesta. No solamente los entrevistadores, los moderadores. México merece una respuesta para saber qué haría cada una de las aspirantes, del aspirante en algún supuesto, ya tomando las decisiones. A mí me queda clarísimo que, hablando en términos de salud, pues no hay nada mejor que lo que ha propuesto Xóchitl Gálvez. Si a ti el gobierno no te paga un sistema de salud que funcione, pues entonces ve a un sistema privado, a un hospital privado, y que el gobierno sí te lo pague, porque es impresionante que no puede haber operaciones, no puede haber un montón de ayuda a los mexicanos, porque el sistema está colapsado. Los temas de educación, vamos, ¿qué más respuesta que el país está de cabeza? Que los niños sigan reprobando los exámenes internacionales. Pues claro, a López Obrador, que sabemos que no le gusta estudiar, que se tardó 20 años en algo que la gente normal se tardaría 5, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente el tema de la educación no les gusta. A ellos lo que les gusta es tener a gente adoctrinada. Temas de transparencia, pues ¿con qué cara la señora Sheinbaum habla de transparencia? El gobierno López Obrador de transparencia. De cada 10 contratos en este gobierno corrupto de Morena, 8 es a sus cuates, pues por eso están haciendo multimillonarios. Sin lugar a dudas, la tarjeta mexicana, que es la tarjeta que propone nuestra candidata y futura presidenta de la República, que es Xóchitl Gálvez, es para ayudar a las mexicanas. Concluyo diciéndote, muy bien por el debate, felicidades a ti por ser moderador, pero el INE tiene todavía mucho que hacer para mucho que mejorar, sin duda. Ojalá se mejore para el segundo y tercero. Juan Zavala, cerramos contigo, Juan. Yo reitero lo que dije hace unos minutos. Qué bueno que el debate no se trató de esto. Efectivamente, ninguna de las dos candidatas contestó a las acusaciones de corrupción que se hicieron en su contra, porque están tan acostumbradas a la simulación que cuando se les cuestiona lo único que hace es lanzarse la bolita y irse al lodo las dos. Y afortunadamente quienes vieron ayer el debate hoy tienen claro que pues no nada más estamos condenados a elegir entre los malos y los peores, ¿no? Entre los corruptos y los incompetentes, que sí hay una opción de futuro para México, una opción solvente, una opción inteligente, una opción honesta. Y creo que esa es la mejor noticia del debate, que no solamente son estas dos candidatas de la vieja política, sino que hay una tercera candidatura que va a dar la sorpresa en esta elección. Gracias, Juan, del equipo de Jorge Álvarez Maínez. Otra vez. Gracias, muchas gracias. Kenia López, del equipo de Xóchitl Gálvez. Gaby Cuevas, gracias, muchas gracias. Gracias, Manuel. Me quedo yo también con la duda. Aprovecho aquí que está Kenia, que nos aclare el departamento de Xóchitl en qué acabó. Lo prometió ayer, ojalá lo transparente. Ganamos el debate. Ya. Gracias a los tres.